Capítulo 53. Tan cerca. Me encontraba en las nubes. Hace mucho tiempo que no besaba a alguien. De hecho, no lo hacía desde hace 7 años. Y ahora mismo me sentía como una adolescente. Recordaba una y otra vez aquel beso. Recordaba las caricias de Becky. Recordaba cómo me sujetaba con fuerza, como si temiera que escapara, pero no iba a escapar. Sentía que todo iba en cámara lenta a mi alrededor. Era como si mi cuerpo estuviera en automático, pues mi cabeza decidió desconectarse por completo. Era como probar algo por primera vez. Sientes el sabor en tu boca, la sensación en tus labios. Te das cuenta de que te puedes volver adicto a aquello. Y vaya que extrañaba sentirme así. Extrañaba sentirme deseada. Extrañaba besar sus labios. Los recuerdos de nuestra relación pasaban una y otra vez por mi cabeza. Los momentos hermosos que pasábamos, los momentos de amor, los momentos de deseo. Era como una película en repetición, una que jamás tendría pausa. No sabía lo mucho que extrañaba a Becky después de ese beso. Me encontraba anhelando volver a besarla en todo momento. Fue como si todos mis miedos se hubieran esfumado, lo cual agradecía en su totalidad. Estaba considerando las palabras de Nam y Angélica. Comenzaba a creer en el destino. Comenzaba a pensar en que tal vez esta de verdad era una nueva oportunidad para nosotras. Sin embargo, debía ser cautelosa. No podía solo lanzarme en picada desde la punta de la montaña. No sabía lo que me esperaba al fondo, no sabía si me iba a golpear en el camino. Debía tomar las cosas con calma, ir paso a paso, hacerlo con cuidado y, por supuesto, aclarar con Becky lo que sucede entre nosotras. No quiero confundir nada y tampoco quiero que ella se confunda. Si quería que esto funcionara, tenía que comenzar a hacer las cosas bien, y para poder iniciar con el pie derecho, debía tener los puntos claros entre nosotras. Sin embargo, aquello se complicaba un poco. Sobre todo porque aquel plan que Angélica ideó ahora estaba dando un completo giro. No sabía en qué momento había sucedido. Ni siquiera recuerdo en qué momento ella besó mi mejilla, pero lo que sí tenía claro y plasmado frente a mí en aquella pantalla era una foto de nosotras, una fotografía tan sacada de contexto que las personas fácilmente podían creer lo que veían. En aquella foto me encontraba de espaldas y Angélica me daba un beso. Sin embargo, sabía perfectamente que aquel beso fue en la mejilla, pero al parecer, la persona que tomó la foto supo tener el ángulo perfecto para confundir a cualquiera. Voy a matar a David si me entero de que fue su obra. Por Dios, ¿cómo le explicaría aquello a Becky? Miraba la foto una y otra vez en mi computadora. Había sido subida hace menos de 1 hora y ya tenía millones de corazones y comentarios. La foto rodaba por todo Internet. Las páginas más conocidas la publicaban, las páginas de periodistas la compartían, incluso las más amarillistas tenían sus tan elaborados títulos para la foto. Quiero que la tierra me trague. Golpeaba mi frente una y otra vez con mi mano, suspirando pesadamente y maldiciendo por lo bajo a David. Si Becky miraba aquella foto, probablemente todo lo que avanzamos anoche se haya ido a la basura, y no quería eso. Tenía que hablar con ella lo más pronto posible, pero la última vez que la había visto fue anoche, después de habernos besado frente a la puerta de mi habitación, y esta mañana había enviado a Infa por bombón. ¿Qué debo hacer? A juzgar por tu rostro, ya viste la foto, ¿no es así? Nam entra a mi oficina, cerrando la puerta detrás de ella. Esto, sin duda alguna, no era lo que tenía planeado. Miro a mi mejor amiga, apretando el puente de mi nariz con mis dedos. Tómalo como algo positivo,
Tal vez esta vez Becky sí haga algo al respecto. Sus palabras me dejan en silencio. No le había dicho nada de lo sucedido anoche, primero porque debíamos hacer una reunión muy importante y segundo, porque estaba demasiado metida en mis pensamientos. Ella asumió mi silencio como algo malo, así que no preguntó mucho, y la realidad era que estaba en silencio por querer recordar aquel maravilloso beso. ¿Y si eso la molesta más? Pregunto en voz baja, mordiendo mi pulgar. Tienes dos opciones, Frin. Ella se coloca detrás de mí, sujetando mis hombros. Vas y hablas con ella para aclarar las cosas, lo que sienten la una por la otra y llegar a un punto. Hace presión en mis hombros, inclinándose. O se quedan en el mismo bucle, en donde ambas van a esperar a que la otra haga un movimiento. Ambas nos quedamos en silencio. Nam aún piensa que nada ocurrió anoche, pero la realidad era muy diferente. Mi frustración no solo se debía a la fotografía, también se debía al miedo que sentía porque Becky decidiera no continuar con aquello, probablemente herida e insegura por todo lo que dicen las redes sociales. Cuando le voy a confesar todo a Nam para que me dé mejores consejos, tocan la puerta de la oficina 2 veces y luego ésta se abre, entrando Angélica. Acabo de ver la foto. Esto sin duda alguna superó cualquier cosa. A juzgar por su modo de hablar y el hecho de que no entró con la emoción de todos los días, algo me decía que ella ya sabía sobre mi beso con su contrincante. Becky está furiosa, está muy molesta. Ella se sienta en la silla frente al escritorio. Su ropa era deportiva, lo que me indicaba que estaba por entrenar o que escapó de sus entrenamientos. Eso explicaría mucho. Ella continúa hablando para sí misma, haciendo que Nam y yo nos miremos sin entender. ¿Qué explicaría? Es la pregunta de mi mejor amiga, quien se dirige hasta la otra silla frente al escritorio y se sienta en esta. Becky y yo tenemos la tradición de al menos entrenar juntas 3 veces antes de la gran pelea, explica Angélica. Nam comienza a jugar con la silla, inclinándose hacia atrás con esta. Hoy teníamos planeado entrenar en su gimnasio. De hecho, estaba por ir a buscarla y no estaba en su habitación. Ella mira cómo Nam continúa jugando con la silla. Cuando la llamé, estaba muy molesta. Me dijo que había insultado nuestro código de amigas, mencionó algo sobre herirla, y cuando quise preguntar el por qué, me envió la foto. Señala su teléfono. Traté de explicarle, pero luego ella me dijo que se besaron. En cuanto Angélica dice aquello, Nam se cae junto con la silla, golpeándose fuerte en la espalda. ¡Por Dios! Angélica se suelta a reír, tratando de ayudar a Nam. Por otro lado, yo me sujetaba fuerte el abdomen, riendo como nunca. ¡Idiota! ¡Se besaron! Nam se coloca de pie, señalándome. Por eso estabas tan callada. Nam acaricia su espalda mientras me habla, haciendo una mueca. Ahora entiendo por qué estás tan preocupada. No quieres saber qué pensará Becky de la foto. Se vuelve a sentar. Angélica limpia sus ojos por las lágrimas y yo trato de calmar mi risa mirándola. Son idiotas las dos, habla con molestia cruzándose de brazos. A ti te van a patear el trasero, señala Angélica, quien detiene su risa. Y tú, me señala, pensando. Ni siquiera puedo insultarte porque realmente estoy emocionada. Se besaron. Me encojo de hombros. Nuevamente, el recuerdo de aquel beso llega a mi memoria. Los labios de Becky siempre fueron mi parte favorita de su cuerpo, excepto por su abdomen, pero era lo que más me gustaba de ella al besarla. Siempre era delicada, siempre era cuidadosa. Tenían un sabor dulce y, la mayoría del tiempo,
estaban húmedos. Volver a besarla fue como volver a escuchar esa canción que no escuchabas hace mucho. Fue como probar el más delicioso elixir del mundo, y quería continuar probándolo. ¿Por qué no me lo dijiste? Nam pregunta algo molesta. Estaba distraída, es lo que respondo, notando la sonrisa de ambas. Fue el mejor beso que he tenido. El primero en mucho tiempo. Nam habla, haciendo que abra mi boca en indignación. Me sorprende que no hayan tenido relaciones, considerando el tiempo que tienen ambas sin tener algo. Angélica mueve la cabeza, asintiendo. No todo es sobre eso, son mis palabras. Lo es. Angélica y Nam hablan al mismo tiempo, chocando la palma de sus manos, estando de acuerdo. Giro los ojos. Tú deberías ayudarme a resolver esto, señalo a Angélica. Probablemente Becky esté molesta conmigo. Ella abre su boca sin saber qué decir. Oye, agradéceme, se besaron gracias a mí. Angélica mueve su cabello. Y gracias a mí probablemente hoy avancen. La miro con el ceño fruncido. Bien, te ayudaré. Gira los ojos. Frin, Nam me llama. Antes de que continúes con todo esto, aclara las cosas con Becky. Tanto Angélica como yo miramos a Nam. Te apoyo en todo, eres mi mejor amiga, pero necesito saber que todo va a ir bien. Angélica me mira, elevando un lado de su boca. La depresión en la que estuviste fue una pesadilla. No quiero verte de nuevo así. No lo harás, le aseguro, mirando a Angélica. ¿Cuál es tu plan? Que no involucren más fotografías, por favor. No quiero crear inseguridad en Becky ni que desconfíe de mí. Bien. Angélica se inclina un poco en el escritorio. La mayoría del tiempo, Becky se queda 1 hora extra en el gimnasio. Es algo de ella. Supongo que medita o entrena sola, explica paciente. Por lo general es al anochecer, cuando su gimnasio también deja de laborar, así que a las 7 te puedo llevar para que hables con ella. Miro atenta a Angélica. Ambas necesitan conversar a solas y creo que no sería buena idea si lo hacen en la habitación de la otra. Sonríe pícara, tamborileando sus dedos en la mesa. Y solo para que quede claro, si es Becky quien te rompe el corazón, me encargaré de dejarla en su lugar. Me guiña, haciéndome sentir segura. Juraba que estabas enamorada de Frin. Nam habla. Angélica y yo la miramos con una mueca. ¿Qué? Siempre le coqueteabas, me señala. Es cierto, afirmo mirando a la boxeadora. Mi personalidad es así, me gustan los hombres, afirma ella. Frin es hermosa, y si tal vez en otro universo me gustaran las mujeres, estaría con ella, pero estamos en este universo, y adoro a los hombres. Nam eleva su mano, así que Angélica vuelve a chocar su palma con ella. Odio la amistad que tienen ustedes dos, declaro, haciéndolas reír. Angélica se retira para dar inicio a sus entrenamientos, mientras que Nam y yo nos encargamos del trabajo que teníamos. Billy había llegado hace unas horas, pero lo dejé descansar, pues su estadía en Tailandia fue muy corta, sin poder detenerse a comer. Estuvo resolviendo la situación con Heng y asegurándose de que no volviera a salir de la cárcel. Al regresar a Londres, el agotamiento acabó con su energía. Quería contarle todo lo que estaba sucediendo. Él era mi mejor amigo en todo el mundo, un hombre con la madurez suficiente para decirme cuándo detenerme o cuándo avanzar. No trataba de ignorar las palabras de Nam, de hecho, sus consejos me habían ayudado mucho, pero aún así quería hablar con él. Billy conocía todo de mí, como yo conocía todo de él. Me sentía demasiado ansiosa a medida que pasaba el tiempo. Al mirar el reloj y darme cuenta de que se acercaba la hora,
Mi corazón palpitaba de emoción y mi mente recordaba el beso. No quería distraerme, pero al parecer Becky se había vuelto dueña de mis más profundos pensamientos. Extrañaba eso. Al llegar las 7, Ashley, una de las amigas de Angélica, nos buscó en su auto. Ella estacionó en la parte trasera de mi hotel, mientras nosotras nos preparábamos para salir. Como los periodistas y paparazzis conocían mi auto, junto con el de Angélica, ambas llegamos al acuerdo de querer hacer aquello con completa discreción. De otro modo, habría más fotos nuestras en internet y ya habíamos tenido nuestra dosis. Además, Becky ya había mordido el anzuelo, así que no estaba en nuestros planes causarme más daño. Angélica conocía a la perfección la ciudad, guiaba a su amiga por las calles y señalaba las esquinas. Incluso yo estaba sorprendida, pues la boxeadora parecía conocer hasta el más pequeño rincón. Por fin llegamos a nuestro destino. Ashley estacionó por la parte trasera del gimnasio, donde había solo un pequeño estacionamiento y una puerta que guiaba hasta el lugar donde se encontraba Becky. Me sorprende que conozcas tan bien Londres. Confieso, aún sin bajarme del auto. Mi mamá nació aquí, dice con obviedad, y mi abuela. Me mira con una mueca. Perdón, me disculpo, bajando del auto. Frin. Angélica se baja, caminando a mi lado hasta llegar a la puerta. Sea lo que sea que hables con Becky, te deseo suerte. Me abraza. Además, tenía que abrirte, casi nadie sale por aquí. Rompe el especial momento moviendo las llaves. Eres experta arruinando el momento, ¿sabías? Angélica solo se ríe, abriendo la puerta. Oh, algo más. La miro. Bueno, si vas a tener relaciones con ella... Suspiro fuerte cuando dice aquello, frunciendo el ceño. Trata de no hacerlo el día de la pelea. Me gusta vencer a Becky, pero no con esa desventaja. Oh, y que no sea tan seguido. Se va a desgastar. ¿Terminaste? Ella se encoge de hombros, dándome una palmada en la espalda. No tendré intimidad con ella, leí sobre esa regla. Seguro. Habla con sarcasmo, alejándose de mí. Limpien todo. Mañana entrenaré aquí y no quiero llevarme una sorpresa. Siento mi rostro caliente cuando ella grita aquello, entrando de inmediato al gimnasio. Me encuentro en un salón lleno de cajas y máquinas al parecer descompuestas. Al caminar, el silencio es lo único que me rodea, haciéndome sentir escalofríos. No era muy fanática de los escenarios tan oscuros y casi tétricos. Encuentro la puerta de aquel salón y salgo por esta, llegando al salón principal, siendo las máquinas y equipos los que me dan la bienvenida. El lugar ya estaba con sus luces apagadas, lo que significaba que estaría sola con Becky. Suponía que se encontraba en el segundo nivel, justo donde está el ring de boxeo de su gimnasio, así que me dirijo allí con cuidado, tratando de no hacer ruido al caminar. Al llegar al segundo nivel, la mayoría de las luces se encuentran apagadas, a excepción de una sola, la cual ilumina aquel cuadrilátero. Me acerco a pasos lentos, notando a Becky acostada boca arriba, con una mano sobre sus labios y los ojos cerrados. Tenía ropa deportiva y aún mantenía las vendas en sus manos, dejando a la vista solo sus dedos, lo que podría significar que ya había terminado de entrenar. Me acerco hasta llegar al pie del sitio, colocando mi mano en una de las cuerdas de aquel ring, sonriendo al notar cómo ella parece perdida en sus pensamientos. Una moneda por tus pensamientos. Becky se asusta al escucharme, sentándose inmediatamente y mirándome algo sorprendida. Valen mucho. El recuerdo de nosotras hace 7 años regresa a mí, haciéndome sonreír mucho más. No tengo una rosa ahora mismo.
apoyo mi otra mano en la cuerda, colocando mi barbilla sobre esta, observándola casi sin parpadear. Ella sonríe. Me gustaría pensar que es porque recordó lo mismo que yo. ¿Qué haces aquí?, pregunta en voz baja, deslizándose hasta llegar al borde de la cuerda y saliendo por debajo de esta. ¿Cómo estás aquí? Me mira con curiosidad, solo me encojo de hombros. Tengo que quitarle esas llaves a Angélica. Habla más para sí misma, apoyando sus manos en el borde del ring y dando un pequeño salto hasta colocarse de pie. Solo quería hablar. Becky me mira, comenzando a quitar la venda de una de sus manos. Angélica me dijo que estás molesta con ella. No sé de qué hablas. Ella se coloca seria, caminando por delante de mí y sentándose en una banca. Suspiro. Esta Becky ahora es más cerrada. Antes me decías las cosas. Me giro, quedando de frente a ella. Ahora pareces cerrarte. Cuido lo que digo, Frin, responde quitando la otra venda. Ahora soy mucho más cuidadosa en lo que hago. Nos quedamos en silencio. No podía evitar mirar sus brazos. Me atraían, estaban un poco marcados. A diferencia de ti y de ella. Tira las vendas al suelo, apoyando sus codos en sus rodillas. ¿Está haciendo calor en este lugar? Becky se ve tan atractiva de ese modo. ¿Viste la foto? Becky sonríe haciéndome dar escalofríos. No sé en qué punto estamos, continúo mirándola a los ojos. No sé si estoy haciendo lo correcto al venir y querer hablar contigo, pero dentro de mí siento mucho, y si quiero que, lo que sea que esto sea, muevo mi mano frente a mí señalándonos. Funcione. Quiero aclarar esa foto. ¿Y qué es esto?, pregunta ella, colocándose de pie y acercándose un poco a mí. Eso me lo dices tú. Becky se cruza de brazos, colocándose a mi lado, ambas casi sentadas en el borde del ring. Eres quien toma la decisión. Me besaste, habla ella, y luego veo una foto de ti y de Angélica besándose. Nos besamos, la corrijo mirando su hombro. Ella besaba mi mejilla, la foto está fuera de contexto. Becky suspira, manteniendo su mirada firme en algún lugar lejos de mí. La conozco muy poco, pero sé que yo no soy su tipo. Pero te agrada y tú le agradas. Becky me mira. Siempre hay una primera vez. Nuestras miradas se cruzan, haciéndome sentir nerviosa, haciéndome respirar con dificultad. No sabía por qué me sentía de ese modo, pero tenía muchas emociones dentro de mí. Tal vez era el ambiente tan callado, tal vez era su cuerpo en aquella ropa deportiva, resaltando sus definidos músculos. Tal vez era el recuerdo de nuestro beso y cómo ella me sujetaba con fuerza. Tal vez era la necesidad de sentirla cerca de mí. Tal vez era la necesidad de volver a besarla. Necesitaba que me volviera a besar. Si no quieres arreglar esto, entonces mantengámonos como antes. Ella frunce el ceño. Trato de sonar molesta. Ella me está esperando abajo. Miento, quería provocarla. ¿Quieres que elija? Su mandíbula se tensa sin apartar su mirada de mí. Arreglemos esto, hablo firme. O hagamos que nada pasó. Son solo fotos, y ya que tú la conoces mejor y aseguras que ella siente algo por mí, entonces me iré con ella. Me iré con alguien que no me gusta ni me atrae. Aclaro, haciéndole entender que nada de lo que vio es real. El silencio entre nosotras es grande. Como no me da respuesta alguna, decido enderezarme para comenzar a caminar. No puedes hacerlo. Ella me sujeta del brazo, deteniéndome. No puedes prohibirme nada. La miro seriamente. Ni a ella ni a mí. Intento caminar, pero ella me sostiene fuerte. No, dice firme. ¿No qué, Becky?
Pregunto, sin temor a llamarla por su apodo. ¿Qué quieres aclarar? Ella me mira, sus ojos recorren mi rostro, manteniéndose en un largo silencio. Cuando intento moverme de nuevo, Becky me sujeta con ambas manos, apoyándome en el borde del ring. «No puedes ir con ella», habla bajo, soltando mis brazos y colocando sus manos en mi cintura. «¿Por qué?», pregunto, fingiendo algo de molestia. «Porque tú eres mía», es lo que dice, sujetando mi rostro para acercar el suyo y besarme. Dejo escapar un leve suspiro al ser sorprendida por aquel movimiento, pero me dejo llevar, pasando mis manos por su cintura, abrazándola, impidiendo que pueda escapar. Era justo eso lo que quería lograr, provocarla tanto hasta el punto de hacerla explotar. De joven, ella era igual. La diferencia es que antes sabía hablar las cosas y ahora no. Supongo que lo aprendería nuevamente. La desesperación en nosotras era notoria. Aquel beso ya no se comparaba al de la noche anterior. Nuestros labios se encontraban con intensidad, en un intercambio cargado de emoción. Era un choque exquisito entre el deseo de estar juntas y nuestro orgullo. Siempre me he considerado alguien dominante, pero cuando Becky tenía esta fase, no me importaba dejarme dominar por ella. Mi debilidad era verla tomar el control. Siempre fue así en el pasado, y siempre lo será. Sus manos se movían con torpeza por mi ropa, su impaciencia era evidente. Llegó hasta los botones de mi camisa, pero en su prisa los abrió de golpe, haciendo que salieran despedidos. Me aparté por un segundo, abriendo la boca en sorpresa por lo que había hecho. Sin embargo, ella no parecía preocupada por eso. Su atención estaba fija en mí, con una expresión intensa y una leve sonrisa en los labios. El ambiente entre nosotras se volvía más intenso con cada movimiento, y la tensión en el aire era innegable. Sus dedos recorrían mi abdomen de manera sutil, mientras los míos deslizaban por sus hombros, disfrutando del momento. Nuestras miradas se encontraron, transmitiendo más de lo que las palabras podían decir. Con suavidad, ella se acercó nuevamente a mí y me besó. Luego, me sujetó para sentarme en el borde del ring e intentó inclinarse sobre mí, pero mi cabeza chocó con la cuerda, haciéndonos reír. «Lo siento», ella dice, sujetando mi cabeza y acariciando la zona. Con su otra mano mueve la cuerda, acostándome completamente. «Qué romántico es esto». Me deslizo en el suelo del cuadrilátero, dejando que ella se acomode. Ambas nos reímos bajo, como si lo que estuviéramos haciendo fuera algo malo. Calla. Sonríe, besándome nuevamente, apoyando todo su peso sobre mí. Sus besos me transportaban a otro mundo. Podía ser feliz con solo besarla. Ella tenía tanta delicadeza, pero a la vez era algo ruda. Movía mis manos por su espalda, acariciando con suavidad su piel, respirando con dificultad al sentir sus labios recorrer mi cuello, dejando una cálida sensación a su paso. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando sus manos se posaron sobre mí, provocando una sensación entre timidez y emoción. Por impulso, deslicé mis manos sobre su top deportivo. Becky dejó escapar un leve suspiro antes de volver a besarme. Suavemente, nuestras manos exploraban con cautela, como si estuviéramos atrapadas en una burbuja de completa conexión. No sabía si debía detenerme o debía continuar. Ojalá que ella desee continuar. Muerdo su labio inferior, escuchando un suspiro de su parte y, en cuanto lo suelto, ella toma el mío, haciendo justo lo mismo. Ambas estábamos perdidas, ambas deseábamos continuar, pero a la vez teníamos miedo de dar el siguiente paso. Ella se mueve un poco y suspiro por la sensación de sentirla así. Ambas estábamos tan inmersas en el momento
que actuábamos sin pensar demasiado. Aquello era el infierno en la tierra. Quería hacer más, pero sabíamos que debíamos parar, al menos solo por ahora. Becky se separa de mí, pegando su frente a mi mejilla, besándome suavemente. «No quiero parar», susurra en mi oído, con su respiración agitada, al igual que la mía. Mantengo mis ojos cerrados, tomando su rostro para acercarlo al mío, hablando sobre sus labios. «Tampoco quiero parar», le confieso. «¿Y por qué nos detenemos?», pregunta. Al abrir mis ojos, me encuentro con los suyos, observando sus pupilas dilatadas. «No lo sé, Becky». Beso sus labios por un segundo, separándome. Creo que ambas sabemos que hay mucho por hablar. Ella sonríe, asintiendo. «En realidad, solo estoy agotada. No sé de qué quieres hablar tú». Trata de bromear, acostándose a mi lado, ambas mirando el techo. Siento su mano acariciando mi barbilla, concentrada en algún punto. «No he dejado de pensar en ti desde que nos encontramos», rompe el silencio, confesando sus pensamientos. «Al principio estuve a la defensiva, no por ti, era más por mí». Giro mi rostro, encontrándome con su mirada. Ella mantiene las caricias en mi barbilla. «Quería dejar de pensar en ti y me molestaba porque simplemente no podía hacerlo. Y entonces tú aparecías en todas partes, estabas más presente que nunca». Sonrío, tomando su mano para besarla. «Decidí darte una oportunidad porque quería saber si esto volvería a funcionar». «¿Lo crees?», preguntó suavemente, acariciando su brazo. «¿Incluso después de lo que hice?». Becky suspira, acercándose un poco más. «No todo fue tu culpa», habla tranquila. «Me di cuenta muy tarde, lo nuestro fue muy rápido, no nos llegamos a conocer bien. Pero ahora solo quiero arriesgarme». Sonríe como una niña pequeña. «Quiero arriesgarme con esto, darnos una oportunidad. Ahora tú me estás conociendo de nuevo y yo lo hago contigo». ¿Qué pasará con Charlotte? Becky se queda en silencio, desviando su mirada por un momento. «Ella quiere cuidarte». «Lo sé», susurra sobre mis labios, besándome. «No puedo elegir entre las dos», dice al separarse, girando su rostro para mirar el techo. «Si hace 7 años estuviste dispuesta a estar conmigo oculta de los demás, estoy dispuesta a hacer lo mismo por ti». Becky gira su rostro, mirándome sorprendida. «Tampoco he podido dejar de pensar en ti, pero el miedo en mí es mucho más grande. Constantemente pienso en que no mereces estar conmigo, mereces algo mejor». Ella sujeta mi mano, entrelazando nuestros dedos. «Yo elijo estar contigo», me sonríe. «Tú eres lo mejor que puedo merecer. Aprendamos de nuestros errores». Miro nuestras manos entrelazadas, sintiendo un nudo en mi garganta. «Eres muy lista», le digo acercándome a su boca, «y tan sexy». Muerdo su labio alejándome un poco de ella. «Seré lo que quieras que sea». «Mía», son sus palabras, sujetando mi rostro para besarme. Ambas reímos por aquello. No hay nada mejor que sentir la sonrisa de alguien durante un beso. Aún nos faltaba mucho por hablar, pero sabíamos que todo tendría su tiempo. Ella estaba dispuesta a estar conmigo y, por supuesto, yo quería estar con ella.